uno emprende un camino y no sabe dónde lo termina, ¿verdad? Y yo creo que uno siempre está abierto a volar, yo creo que es algo importante. Mi nombre es Gabriel Medrano de Luna. Nací en Aguascalientes, el 3 de diciembre de 1968 y actualmente me dedico a trabajar como profesor investigador en la Universidad de Guanajuato. Yo tengo 10 hermanos, conmigo somos 11, fuimos 10 hijos en 10 años. En mi niñez pues yo viví en el barrio de la Estación, entonces era parte de la vida cotidiana ver a los ferrocarrileros en su bicicleta, yendo a los talleres, su forma de vestir, y de hecho nos regía el silbato. Nosotros al escuchar el silbato a las 6 de la mañana despertábamos para alistarnos a la escuela, y así nos íbamos rigiendo. Y mi mamá cada 3 de mayo acostumbraba a llevarnos a la Santa Cruz y presenciábamos las danzas. En Aguascalientes la danza que más sobresale es la de matlachines, y ir a presenciar esos grupos de danza, la quema en la noche del castillo, pues eso hizo que yo fuera conociendo más las tradiciones de Aguascalientes, de irlas valorando conforme iba creciendo, y creo que el que ahora me dedique a esto pues tiene sentido en esa infancia. Mi papá trabajó muchos años día y noche. Uno no lo entiende de niño, pues nomás lo ve trabajar, llega y hasta hoy dice, ay, pues si a mí con 2 hijos ya me anda, ¿verdad? Ahora con 11. Yo no sabía de Don Mónico de Luna, escuchaba la canción del corrido de los Pérez, y una parte esencial es eso de fue Don Mónico de Luna el que la mecha prendió y a los primeros balazos el primero que corrió. Y ya cuando uno empieza al estudio de la música tradicional, de las narraciones, etc., me doy cuenta que Mónico era pariente, es decir, bueno, era Mónico de Luna, era de los Altos de Jalisco. Y entonces empiezo por preguntar a mi mamá, y me dice, sí, él era pariente era hermano del abuelo de mi mamá. Y ya indagando, tengo un tío segundo que se llama Roberto de Luna, él por suerte era ahijado de Don Mónico, y le visité y me contó la historia, la otra versión. Y ahí uno entiende muchos procesos sociales, culturales, sobre todo históricos, de esta zona, ¿no? Un tal Mónico de Luna fue quien la mecha prendió. Pues yo hice examen para ingeniería civil, lo pasé y entré a ingeniería civil efectivamente. Me gustaban mucho los puentes. Sé que la ingeniería en México es muy interesante, es muy importante. Aquí hay grandes ingenieros, hay grandes obras de ingeniería. Y yo decía que un día yo me iba a dedicar a la construcción de puentes. Ahora hago los puentes, pero en la universidad, ¿verdad? Decliné por la ingeniería civil. La mitad del segundo semestre dejé la carrera y pues sí, ya te imaginarás tus papás, ¿cómo que dejas de estudiar? O sea, es un golpe fuerte a los amigos también, ¿cómo que dejas la carrera? Pero pues dije, me pongo a trabajar, junto dinero, compré mi mochila, trabajaba, me iba de mochilazo, llegaba hasta Guatemala, recorría cosas, y eso creo, ahí es donde yo encuentro el punto esencial, donde yo doy el giro y encuentro este otro camino, ¿no? Una ocasión sí hablé a la casa, le enseñan que se me acabó la lana, si me quieren ver, pues deposítenme para el camión de regreso. Y es cuando decido pues comenzar una nueva licenciatura. Yo
de momento pensaba que sería la antropología, pero me tendría que ir a la Ciudad de México y no, yo quería estar en Aguascalientes y ahí fue la licenciatura en sociología la que me brindó como ese camino y una de las áreas pues es la sociología cultural. Cuando egresé pues faltaba un año para la convocatoria y me fui a Estados Unidos con una hermana, tenía hermanos, trabajé con una antropóloga, con Elaine Unterberger, en una investigación con migrantes mexicanos, o sea, fui auxiliar de investigador, se puede decir, y eso también fue marcando esto que refieres, ¿no? Ese gusto por ir conociendo más de cerca la cultura mexicana, la identidad, y a mi regreso pues me aceptaron, el doctor Herón Pérez Martínez ya falleció y estoy muy agradecido con él, que me brindó todo un respaldo, y ahí me dediqué ya académicamente hablando al estudio de las tradiciones, hasta la fecha en la Universidad de Guanajuato, ¿verdad? Yo estaba terminando mi doctorado y a veces no entiendo el por qué. Una estudiante de maestría le contó a un profesor de que había un trabajo en Guanajuato. Pues él ya tenía su plaza y todo, o sea, claro que a él no le iba a interesar. Es el doctor Fernando Plasencia, yo con él tuve mucha cercanía. Es uno de los que tuve mucho respaldo durante la licenciatura. Fernando Plasencia le dice a ese estudiante, pues dile al güero, está terminando su doctorado, a lo mejor a él sí le interesa. Y me comuniqué, era el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de Guanajuato, el IEDUG. Vengo a Guanajuato y me dice, pues ya, tienes el trabajo. Y yo le propuse, mire, tengo ciertas situaciones que arreglar en Aguascalientes, me interesa el trabajo, estoy dispuesto a venirme, pero ahorita no puedo, deme 15 días, deme un mes para arreglar. Y bueno, eso es lo que me trajo aquí, me esperó y ya han pasado más de 18 años y medio y mira. Cuando el doctor Gabriel Medrano de Luna llegó a Guanajuato, se encontró con un mundo en el que su área de trabajo necesitaba posicionarse, construirse. Creo que ha hecho un gran trabajo en desarrollar los estudios culturales desde el punto de vista de las tradiciones, un área en la que se había formado en el Colegio de Michoacán con el doctor Herón Pérez y que es uno de los referentes principales en el trabajo sobre tradiciones en la cultura mexicana. Creo que hizo una gran labor el doctor Medrano para posicionar y mostrar la importancia que tiene el área de su especialidad. Gabriel Medrano lo conozco desde hace, a partir del 2005, lo conocí cuando yo era coordinador de Radio Universidad de Guanajuato. En ese entonces llegó con una intención que me parecía muy interesante, como primera intención, donde estaba recolectando y estaba generando esta tradición oral. Y coincidimos en ese sentido porque la radio es la oralidad pura, ¿no? Con sus necesarios atributos de la radio. Generamos lo que fue un proyecto que se llamaba Leyenda Urbana. Y Leyenda Urbana 970 era el programa donde se empezó a construir y comenzó a aportar el doctor Gabriel Medrano varias historias del país y de Guanajuato, cuya base, cuyo sustento era que era la tradición oral. Sí, el cuerpo académico consolidado de teorías estéticas tiene básicamente dos líneas de trabajo, cada una con diferentes proyectos. La primera de ellas tiene que ver con contenidos teóricos de la sensibilidad, especialmente la sensibilidad contemporánea, y el segundo tiene que ver con patrimonio y las tradiciones culturales. El doctor Gabriel Medrano de Luna pertenece a este cuerpo académico desde su fundación y se ocupa de ambas líneas. Y bueno, en ambas tiene un desarrollo importante, sobre todo en el rescate de las tradiciones. Pues Gabriel Medrano lo conocí, pues un día estaba yo con Virgilio, que siempre nos sentábamos en la terraza donde ahora es el restaurante que está en la entrada. Y entonces llegó ahí Gabriel Medrano para ver si le autorizaba a Virgilio a hacer una serie de fotografías
del juguete artesanal mexicano. Gabriel se enteró que Virgilio tenía una colección de juguete artesanal mexicano hecho por el maestro Ramón Suárez y entonces le dijo que sí. El juguete mexicano de hoja de lata ha estado desapareciendo por ingresar los plásticos y todos esos juguetes de mandos a distancia. Las investigaciones del doctor Medrano pues trascendieron en áreas de documentales que fueron muy importantes, donde la Universidad de Guanajuato soporta estos proyectos. En su momento la unidad de televisión estaba en extensión cultural, y donde apoyaron todo su proyecto, ¿no? Es decir, las salidas han sido siempre constantes en los medios y en los documentales. Se construyó otra aportación del juguete, ¿no? Con producciones con la Universidad de Guanajuato, y siguió él trabajando en este sentido, en la divulgación, tanto en la tradición oral y luego el juguete mexicano, ¿no? El juguete guanajuatense. Y bueno, es un experto en esa materia. Todo el respaldo, el cobijo institucional de la Universidad de Guanajuato, y por otro, el Estado, la ciudad del Estado, que en los temas que yo trabajo, pues me cayó como anillo al dedo. Hemos visto la importancia que tienen las historias, las leyendas para Guanajuato, en especial la ciudad, ¿no? La tradición popular, que en realidad tiene un origen folclórico, se ha ido desarrollando en todos los pueblos para distinguir sus formas de trabajo social, de relación social, de símbolos, de pasatiempos, y en todo esto había una identidad que ha sido puesta en riesgo. Y si bien desde el siglo XIX los estudios sobre el folclore son muy consistentes, iniciando en Europa y continuando luego en la sociología norteamericana y latinoamericana, vemos que hay una dificultad social para mantener la identidad. Este tipo de proyectos no nada más impacta en los estudiantes, impacta en la sociedad, porque bueno, en primera hay una difusión de la cultura, en segunda pues se dan a conocer objetos, procesos, formas de trabajar pues muchas veces nuevas para la sociedad, como una forma de registro y también como una obra de arte. Entonces, este tipo de proyectos impactan tanto socialmente en difusión de la cultura como en formas de ver los objetos y las actividades. ¿Cuál es el reto? Pues hacerles ver que desde su disciplina pueden adentrarse al estudio, a la preservación de alguna de las manifestaciones culturales o tradiciones. Como artistas visuales o como aspirantes siempre tendemos a irnos hacia lo que nos enseñan que debemos de ir, ¿no? Como a las cosas más modernas, contemporáneas, en cómo el escenario local puede irse expandiendo, pero a lo mejor de una forma mucho más, no sé decirlo, como de élite, y nos olvidamos a veces de las tradiciones, y a lo mejor lo primero que pensamos al hablar de tradiciones son cosas que se quedan muy alejadas de lo que en realidad es, de lo que puede llegar a ser esto del juguete mexicano. Creo que puede contarnos más historias y muchos más aspectos de la cultura mexicana tradicional. Esa es la parte donde yo también enseño a mis estudiantes a que es un objeto de estudio muy importante y que se puede abordar desde la educación no formal, o sea, no desde la educación así en el aula, y yo creo que esa es la otra labor que uno está haciendo, ¿verdad? Yo al acercarme a muchos personajes, artesanos, danzantes, músicos, narradores, he visto ese deseo para que en su familia sigan preservando esas tradiciones, esos oficios.
pero muchas veces los hijos se encaminan a otros intereses. Sí, creo que el trabajo profesional de Gabriel Medrano es muy acucioso, muy de fondo. Siempre está en la línea directa de contacto con las personas que realizan la cultura popular en cualquiera de sus aspectos. Niños y niñas, vengan a ver los juguetes que le estamos presentando el día de hoy aquí en este taller de Don Chinda. Traigan a sus papás para que conozcan los juguetes que se trabajan aquí en Santa Cruz de Juventino Rosas. Los invito a todos a conocer el arte popular mexicano, el arte popular santacrucense, el arte popular de Guanajuato. La artesanía no hace rico, pero no deja morir de hambre. Cada juguete de estos tiene una historia. Cada juguete de estos encierra una historia, una leyenda. Hoy traigo a colación a Chinda porque con él me acerqué mucho, hicimos el libro, fueron más de 14 años de compartir. En alguna ocasión le iban a amputar las piernas, fue una situación muy delicada, por suerte no fue así, la libró, pero cuando me acerqué y ahí me empezó a contar muchas historias, yo recuerdo que él me dijo, Gabriel, me dijo la maestra Pomar que te contara. Él dejó, al menos en su oficio como juguetero, dejó mucha enseñanza a los nietos. Pero todas esas historias, esas leyendas, narraciones, vivencias, pues yo ponía mi cámara y órale Chinda a contar. Fue como una terapia ocupacional, no podía caminar, tenía que tener más de un mes de reposo y entendía que las veces que yo pude ir, pues se desahogaba, ¿no? En un pueblo vivía una muchacha, tenía su novio y el novio le dijo, me voy a ir a conseguir dinero para casarnos. Sí, aquí te espero. Sí, me espero, sí, hombre, sí te espero. ¿A dónde vas? Voy a ver si dura un año, 2 años para conseguir dinero y ahorita vengo. Y continúa también con una reedición de lo que son las leyendas de Guanajuato y se celebra una producción que fue muy importante donde se consiguió junto con el sistema de radio y televisión un auspicio de producción por parte de Cinematografía, del Consejo de Cinematografía del Estado, y donde se realizaron 5 o 6 producciones cortos de la tradición oral, en este caso las leyendas, ¿no? Del libro de Como me lo contaron, se los cuento. Don Fernando intenta levantarse, pero se ve sumido en la negra noche de quien carece de parque para seguir apostando. La sonrisa maléfica del dueño pronuncia las palabras que lo palidecen y enfurecen. Todo lo que has perdido por lo que he propuesto. Acepto. Don Fernando está nervioso. Eso no es bueno. Os aposté y he perdido. El Señor ha ganado todo lo que poseo, incluso a ti, que eres mi esposa. Escena dantesca la siguiente. La pobre mujer se desploma a los pies de su marido. Cae muerta. En España pues es donde hemos consolidado más los trabajos conjuntos. José Manuel Pedrosa, él es profesor investigador de la Universidad de Alcalá de Henares y gracias a él pues también he podido hacer esas estancias en Madrid, en la Universidad de Alcalá de Henares. Hemos encontrado también esa conexión con el doctor David Mañero de la Universidad de Jaén en España. Él tiene el corpus de literatura oral y el boletín de literatura oral. Pues mantenemos también los vínculos con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través del doctor Gustavo Herón Pérez Daniel y del doctor Efraín Rangel. Con la Universidad Michoacana pues está el doctor Jorge Amos, que hemos tenido una colaboración muy estrecha. Está la red de estudios interculturales de la ANUYES Región Centro Occidente, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Yo soy el coordinador, ya tengo varios años como coordinador de la red y ahí hemos mantenido una relación muy cercana y estrecha a nivel Centro Occidente. Hemos hecho 4 coloquios, hemos publicado 2 libros y mantenemos esas relaciones. De un tiempo para acá pues tenemos una relación muy cercana, muy estrecha con la Sociedad del Folclor Chileno, con Ibaín El Tit, que es el presidente de la sociedad. Él me invitó
a colaborar y ahora me hizo miembro de la Sociedad del Folclor Chileno. Y ahí también junto con Igor Bernaola, un compañero de Perú, pues estamos creando Fardela, es un espacio donde estamos creando una revista y ahí hicimos un coloquio, bueno, la semana de la Sociedad del Folclor Chileno, y este año lo haremos y ahí invitamos gente pues a nivel Latinoamérica, estamos consolidando esas relaciones con compañeros de Argentina, Perú, Colombia, Paraguay, Chile. Yo soy de Aguascalientes, ahora digo que soy hidroguanajuatense, llevo 18 años, pero he aprendido a valorar y apasionarme de las manifestaciones sociales, culturales, de las tradiciones, las costumbres de Guanajuato. Cuando empecé yo a trabajar con él con la parte del juguete, ni siquiera los quería tocar, ¿no? Eran así como unos objetos sagrados, y entonces él me decía que el juguete estaba hecho para jugarlo realmente, y entonces me brindó esa confianza de manipular, de mover el juguete. Entonces yo creo que es uno de los atributos que tiene el doctor Medrano, esa confianza que le da a uno, esa amistad que le brinda. Tiene un desarrollo muy importante, es muy reconocido tanto en el país como en el extranjero, porque ha hecho diferentes estudios, investigaciones, ha formado estudiantes, ha incorporado jóvenes a este tipo de trabajo académico. Es una parte muy importante de nuestra historia como personas, también como comunidad, como ciudad, y es también importante tomarlo desde esta parte de la investigación. Y uno agradece, porque eso es parte también de las enseñanzas que uno va encontrando en el camino. Y uno lo único que hace es, pues, transmitirlas, hacerlas llegar a los demás, ¿no? Porque mucho de lo que yo he hecho ha sido como parte de esa historia oral, ¿verdad? Escuchar esas historias, pero cómo urdirlas, cómo tejerlas, pero sí escuchar otras voces, otros investigadores, otros textos y hacer el propio. Y eso es lo que uno pone ahora sí al público y reitero, pues yo creo que eso es algo que hemos podido lograr para contribuir. Este tipo de investigaciones donde podemos colocarlos en otros públicos y dar seguimiento a la pertinencia de la divulgación y de la extensión. Y yo creo que esa es la satisfacción, que uno ve que no quedan en el almacén, arrumbadas, empolvadas, sino que sí se han difundido y que yo he escuchado en más de alguna ocasión, hay un profesor de la Universidad de Guanajuato que hace esto. Pues ahí me da mucha alegría porque pues a final de cuentas está la institución, la Universidad de Guanajuato, ¿no? Que nos sigue brindando esa confianza y ese apoyo para que nosotros sigamos haciendo lo que creemos, lo que sabemos hacer.